Bienvenidos a un encuentro más de nuestra clase de lengua española. Recuerden, soy su maestra Yulisa Bautista. Hoy veremos un tema sumamente interesante. Hoy trabajaremos con los recursos lingüísticos utilizados dentro de una entrevista. Recuerdan que en la clase anterior trabajamos la entrevista. ¿Recuerdan cuáles aspectos de ella trabajamos? Su función, su estructura, los tipos de entrevistas según su modalidad y su objetivo. También vimos los tipos de preguntas que podríamos hacer, que pueden ser abiertas, cerradas, de sondeo o hipotéticas. Pues en el día de hoy vamos a profundizar más en este tema. Vamos a ver cuáles son los recursos que utilizamos para realizar de forma detallada una entrevista. Pero se preguntarán, ¿qué son los recursos lingüísticos, profe? Pues los recursos lingüísticos no son más que aquellos que utilizamos para embellecer nuestro texto oral o escrito. Aquellos que le dan sentido de coherencia y cohesión a los textos que redactamos. Recuerden que cuando hablamos de coherencia, estamos hablando del sentido lógico de las ideas. En cambio, cuando hablamos de la cohesión, estamos hablando de la unión de esas ideas. Así que prepárense porque el trabajo que tenemos para hoy es sumamente interesante. Bien, chicos, como les dije hace un momento, hoy nos espera un tema sumamente interesante, así que no se despeguen de ahí porque el trabajo que tenemos para hoy les va a encantar. Hoy veremos, dentro de esto que vamos a escarbar un poquito en la entrevista, cuáles son las preguntas interrogativas y exclamativas, los pronombres también interrogativos y exclamativos, y veremos las interjecciones y una serie de cosas que estoy segura que les van a encantar. Ahora, vamos a iniciar. Recuerdan que en la clase pasada trabajamos con preguntas. ¿Por qué las preguntas? Porque son fundamentales en nuestra entrevista. Las preguntas, como les dije en la clase pasada, nos van a permitir obtener información del entrevistado. Por eso es que debemos prestar especial cuidado a ellas. Las oraciones interrogativas son las que nos van a ayudar a formar este tipo de preguntas, claro está. Recordemos que una oración interrogativa no es más que aquella que nos sirve para preguntar. Las oraciones interrogativas siempre deben ir acompañadas de signos al inicio y al cerrar una oración. No debemos dejar de poner nuestro signo al inicio, porque a veces veo que solo lo colocan al final. Tal vez para las redes sociales pueda pasar, pero al momento de escribir nuestro texto, siempre debemos abrir y cerrar con los signos. Ese es un dato que no lo deben olvidar. Por otra parte, están las oraciones exclamativas. Son aquellas que podemos expresar sorpresa, admiración, un sentimiento de alegría, de tristeza o de temor. Todas estas oraciones nos sirven para que el lector o el oyente pueda ver nuestra emoción en lo que decimos. Probablemente en nuestra entrevista el entrevistado va a responder y va a mostrar sus emociones. Si lo hace de forma oral y vamos a llevar esa entrevista a la parte escrita, debemos tener pendiente esos signos de admiración que también se colocan al inicio y al final de cada una de esas oraciones exclamativas. Otro tipo de oración fundamentales en esto son las enunciativas. ¿Y qué es una oración enunciativa? Pues no es más que aquella que brinda una información de forma objetiva. En este caso, no hay lugar para la opinión del entrevistador ni del entrevistado porque habla de un claro hecho o suceso. Una oración enunciativa la podemos dividir en dos partes o en dos tipos, que son las afirmativas y las negativas.
Cuando hablamos de afirmativas son las que precisan un hecho real, cierto, verdadero. En cambio, las oraciones negativas niegan un hecho. Es decir, dicen que el hecho es falso, que no ha pasado. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo de una oración enunciativa afirmativa sería: el día está soleado, por ejemplo. También podemos decir: Rafael ganó el primer lugar de la carrera. Ahí estamos afirmando un hecho. Y otra podría ser: Juan Luis Guerra lanzó su primer disco en el año 1984. Cuando hablamos de esta forma, estamos dando enunciados afirmativos. Sin embargo, algunos ejemplos de oraciones negativas serían: no, en esta ocasión no tenemos un dúo. Otro sería: no va a llover el día de hoy. O tampoco irás a la playa este fin de semana. Eso seguro que no les gustó. Bien, chicos, aquí vemos las diferencias entre una oración enunciativa afirmativa y una negativa. Ahora, para acompañar este tipo de oraciones tenemos lo que son los pronombres. Pronombres interrogativos, pronombres exclamativos. No son más que las palabras que nos permiten hacer énfasis en cada pregunta. Algunos pronombres interrogativos son: ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo esto lo usamos al inicio, por lo general, de las preguntas interrogativas, pero también los podríamos utilizar cuando afirmamos o exclamamos algo. Por ejemplo, ¿qué alegría me da verte? ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que no nos vimos? En este caso, no estamos preguntando, sino que estamos expresando una idea de forma exclamativa, con sorpresa. Pero hay algo muy interesante. Seguro que en más de una ocasión ustedes dicen: ¡wow! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Pero ¿saben qué tipo de palabras son esas que usamos diariamente? Pues bien, en el día de hoy les quiero decir que esas son interjecciones. Las interjecciones nos sirven para expresar un sentimiento vivo. Sí, generalmente van acompañados de signos de exclamación también. ¿Por qué? Porque hablan de un asombro. También podríamos mostrar tristeza. Inclusive cuando decimos: oh, ¿eh? ¡Ay! Cuando nos damos un golpe. Todas estas frases que utilizamos en nuestro diario vivir llamamos interjecciones. Bien, ahora chicos, que conocemos esta parte de algunos recursos lingüísticos que podemos usar dentro de nuestra entrevista, me gustaría que viéramos esta entrevista escrita y que dentro de ella identifiquen, primero, dos oraciones interrogativas. Segundo, una oración afirmativa. Tercero, una oración negativa. Y por último, dos pronombres interrogativos. Observen.
Chicos, ¿pudieron identificar lo que les pedí? ¿Vieron los diferentes tipos de oraciones? ¿Los pronombres? Seguro también pudieron notar que en esta entrevista está resaltada la estructura de la misma, su introducción, su cuerpo y el cierre. Ahora quiero ver si lo que ustedes identificaron coinciden con lo siguiente. Veamos nuevamente la entrevista y para analizar cada una de las cosas que pudieron resaltar. Chicos, como pueden ver en pantalla, en esta entrevista tenemos las oraciones interrogativas y exclamativas con sus signos, tanto al inicio como al final de cada una. Si pueden identificar, con verde están los pronombres interrogativos. En la parte roja pueden ver resaltadas las oraciones negativas. Y esas que ven en azul son las afirmativas. Pero, ¿y qué hay en naranja? Ah, son los verbos en primera persona en tono confeccional. Pero todavía no hemos visto eso. Tranquilos, ahora mismo les voy a explicar de qué se tratan los verbos en tono confeccional. Bien, les decía que ahora les voy a explicar de qué se tratan los verbos en tono confeccional, pero antes debemos recordar qué son los verbos. Son las palabras con las que expresamos una acción, un estado, un movimiento o proceso. Estos son los verbos. Recuerden que podemos saltar, correr, jugar, todos estos son verbos, pero en tono confesional son cuando profesamos una idea. Algunos ejemplos de los verbos en tono confesional serían yo creo, yo opino que, he considerado, me parece. Cuando utilizamos este tipo de expresiones o este tipo de forma verbal es porque vamos a dar una opinión, vamos a hacer una confesión de algo que consideramos, que pensamos. A esto nos referimos cuando hablamos de los verbos en tono confesional. Bien, chicos. Los seres humanos nos comunicamos de diversas formas. Cambiamos nuestra forma de hablar de una persona a otra. ¿Saben a qué se debe esto? Esto se puede deber en muchas ocasiones al grado de confianza o cercanía que sintamos con una persona. Fíjense en lo siguiente. Cuando hablamos con una persona adulta desconocida, generalmente nos referimos a ella como usted. Pero cuando hablamos con nuestro compañero de clase, con nuestro hermano, le decimos tú. A esto en la lengua le llamamos registro formal de la lengua. Quisiera que me acompañen a ver este video donde nos explica de qué se tratan los registros del lenguaje. Veamos. Oye, ¿te gustó la comida? Disculpe, ¿le gustó este platillo? Hola niños, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las expresiones lenguaje formal e informal. El modo en que nos comunicamos varía dependiendo de la situación, de la persona, del mensaje y el contexto. De este modo, se pueden establecer dos tipos principales de lenguaje, formal o informal. Empecemos con el lenguaje informal. Este tipo de lenguaje es la que usamos con los amigos, familiares y con personas que tenemos confianza. Vamos con los ejemplos. Hey, tú, ¿qué haces? ¿Qué me cuentas? ¿Qué quieres? Si te das cuenta, este tipo de expresiones solo lo realizamos con personas de relación cercana. No podemos hablarle así a la directora o a una persona que no conocemos. En ese caso, debemos ser respetuosos. El lenguaje formal sería el apropiado para dirigirse con estas personas. ¿Qué es el lenguaje formal? Es el lenguaje que se utiliza con personas con las que no se tiene confianza.
Se utiliza en situaciones que son más serias y formales y donde los hablantes generalmente tienen una relación lejana. Se acostumbra a hablarles de usted. Por ejemplo, ¿usted qué desea? Disculpe, ¿me podría decir la hora? Directora, mucho gusto en saludarle. Muy bien, ahora que ya sabes qué es el lenguaje formal e informal, identifica cuál de esas dos expresiones es formal. ¿Cuál escogieron? Si escogieron la opción número 2, acertaron, porque esta es la que pertenece al registro formal. Chicos, ahora quiero que piensen qué tipo de registro van a utilizar al momento de hacer su entrevista. Tienen que analizar bien el grado de cercanía y confianza que tienen con la persona que van a entrevistar, para que puedan elegir de manera acertada. Recuerden siempre, el registro formal lo usamos con personas que no son de nuestra entera confianza o a la que le tenemos un grado de respeto o, dependiendo de la situación en que estemos, que lleve un mayor nivel de seriedad. En cambio, el registro informal lo usamos de forma más relajada y amena con las personas de nuestro entorno más cercano, familiares, amigos y vecinos. Bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase, en la que aprendimos sobre los recursos lingüísticos de una entrevista. Vimos las oraciones interrogativas, exclamativas, también pudimos ver los pronombres interrogativos y exclamativos. ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Se acuerdan de las interjecciones? Sí, esas expresiones que muestran un sentimiento vivo, como esa que acabo de expresar. Chicos, todo esto quiero que lo apliquen ahora cuando terminen de redactar su cuestionario para ir a aplicar su entrevista. Recuerden que vamos a hacer esta entrevista para obtener información sobre el gusto de nuestro entorno cercano y elaborar nuestra lista de canciones. Entonces, cuando vayan a hacer todas esas preguntas, recuerden mantener las medidas de prevención. Ahora, quiero dejarle algunas ideas para cuando vayan a hacer su entrevista. Ojo, son ideas, no es que van a hacer las mismas preguntas, pero pueden guiarse de ellas. Veamos. ¿Cuál género o estilo musical prefieres? ¿Cuál es tu artista o agrupación favorita? ¿De qué te gusta que traten más las canciones? ¿De amor, desamor o denuncias sociales? En cambio, si vas a entrevistar a una persona que es experta en crear listas de canciones, podrías preguntar algunas cosas de manera diferente, como ¿cómo organiza las canciones al momento de elaborar su lista? ¿Cuántas canciones son recomendables incluir? ¿Cuál es la duración aproximada de una playlist? ¿En qué o en quién piensa cuando hace una? Bien, chicos, aquí les acabo de dejar algunas ideas dependiendo de la persona a la que vayan a hacer su entrevista. Ha sido todo por el día de hoy. Recuerden tener en cuenta todo lo que hemos aprendido para la elaboración de su proyecto de esta semana. No olviden mantener las medidas de prevención frente al COVID, usando su mascarilla, medidas de distanciamiento físico y lavándose frecuente las manos. Recuerden que nos vamos a ver en nuestra próxima clase con más ánimo y energía para seguir nuestro trabajo. Bye, nos vemos en la próxima.